Cuando las 10 tribus de Israel fueron llevadas y se perdieron, el rey de Asiria rellenó ese lugar y ese territorio con personas de otros lugares, Babilonia, caldeos, etc. El chiste es que al final acaba siendo una mezcla de religiones, una mezcla de culturas bárbara y tremenda. Pero la gente empieza a ser devorada por leones y la gente dice, es porque no estamos bien con el Dios de esta tierra. Traigan un sacerdote de esta tierra, traen un sacerdote de Jehová. Él les enseña un poco al respecto, pero al final la gente como que sí acepta y como que no, y al final acaba mezclando todo con sus propias costumbres y acaba nuevamente una mezcla de todo. En ese momento, 2 de Reyes 17, 32 al 33 dice, también temían a Jehová y nombraron sacerdotes de entre la gente común para los lugares altos, quienes sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, pero servían a sus propios dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Así, 41, así temieron a Jehová aquellas naciones y a la vez sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y los hijos de sus hijos, tal como hicieron sus padres, así hasta el día de hoy. Qué interesante manera de plantear esto. ¿Podemos nosotros temer a Jehová, pero servir a nuestros propios dioses? Eso es muy interesante a la hora de valorar nuestro propio testimonio también. Tal vez nosotros sí sabemos que Dios tiene o debe tener un lugar importante. Sabemos que está ahí. Sabemos que tiene todo poder. Pero no le servimos. Y es que ese punto se puede alcanzar. Y ese es el punto en el que estaban estas personas. Habían enviado leones y ellos temían a Jehová. Sabían que era el Dios de la tierra y de esa tierra en particular. Pero no le servían. Solo le daban lo suficiente para que no les pasara nada malo. Temían a Jehová, respetaban a Jehová, sabían que tenían gran poder, pero no lo servían. Y muchas veces podemos encontrar eso en nuestras culturas modernas, donde la gente cree en un Dios, sabe que hay un poder supremo, respeta ese poder supremo, pero no necesariamente sirve a ese poder supremo. Así que sí, se puede temer a Jehová y no servirle. Ese pueblo lo hizo y muchos en la actualidad lo hacemos también. Me recordó eso, o más bien me llevó a buscar un discurso que apenas encontré, que se llama Servir al Señor, de la Conferencia General de octubre de 1999 del elder Ademar Damiani. Este elder comparte lo siguiente. Hoy en día nos vemos amonestados con la misma manera por medio de los apóstoles y profetas. Debemos de temer al Señor y servir al Señor. Dejar a un lado los dioses mundanos y elegir a quienes serviremos. El hacer a un lado a los dioses mundanos significa eliminar de nuestra mente los malos pensamientos, deshacerse de todos los sentimientos de odio y maldad en nuestro corazón y liberar nuestras vidas de cualquier cosa que impida que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Para algunos, el dejar a un lado los dioses mundanos significa librarse de algún pequeño hábito. Para otros puede ser el librarse de pecados serios que están cometiendo. Para otros incluso puede significar el olvidar hechos tristes que sucedieron en una época temprana en la vida. Cualesquiera que sea nuestra situación, en cada uno de nosotros se encuentra el poder para cambiar, el poder de transformar los sentimientos negativos de nuestro corazón. El Señor Jesucristo nos dará ese poder y nos ayudará. Todo lo que nos pide es que tengamos fe en Él, que sigamos su ejemplo y que obedezcamos sus mandamientos. ¿Qué es lo que el elder Damiani dice que pueden ser dioses ajenos? Tal vez tú no tengas una estatuilla, tal vez tú no tengas un ser o una imagen a la que te inclines, pero el elder Damiani también dice, hey, hacer a un lado los dioses mundanos también significa sacar de nuestra mente los malos pensamientos, significa también sacar los sentimientos de odio y de maldad. Y yo pregunto, ¿cómo es que esos pueden ser dioses ajenos? ¿Cómo es que estos sentimientos o cosas pueden ser dioses ajenos? Creo que podemos pensarlo si vemos el mandamiento original del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante ellos, no los servirás.
Y cuando pensamos, es cierto, entonces si la idea es que no sirva a dioses ajenos, tiene sentido porque un dios ajeno serían malos pensamientos, porque yo podría servir a esos malos pensamientos y someterme a ellos. También tiene sentido que la ira o el odio o los sentimientos de maldad o de hacer el mal a otro sean mis dioses ajenos, porque tal vez me incline ante ellos y sirva a sus intereses. Tal vez el dejar un mal hábito puede ser también una parte de dejar dioses ajenos, porque también no estoy siendo yo el amo de mis hábitos y mis hábitos me sirven, sino que tal vez yo acabo sirviendo a mis hábitos y se vuelve alguien o algo ante lo que me inclino y sirvo. Mi hábito se puede volver mi dios ajeno. Ahora, también es bien interesante que él menciona que también debemos de quitar cualquier cosa que impida que el Espíritu esté con nosotros. Aquí dice, incluso puede significar para algunos olvidar hechos tristes que sucedieron en una época temprana de la vida. ¿Cómo es que olvidar cosas tristes sería una manera de dejar dioses ajenos? Tiene sentido con los malos sentimientos, con los malos pensamientos, con los hábitos, porque estoy sirviéndoles, pero ¿qué tiene que ver eso con una experiencia pasada que es triste? De entrada me viene la idea de la tristeza que viene cuando nosotros cometemos errores. Cuando nosotros sentimos que nos hemos equivocado y no podemos perdonarnos a nosotros mismos. En lugar de acudir e inclinarnos ante el poder de la expiación de Cristo, nos rendimos ante el peso de nuestros propios errores y sucumbimos en la desesperación. Y en lugar de tener fe en Cristo y ponerlo como nuestro Dios, nos inclinamos ante el peso de nuestros errores y dejamos que el peso de nuestra culpa doble más nuestras rodillas que lo hace el poder de la expiación de Cristo. Y entonces nos inclinamos ante otros dioses, ante alguien más nos inclinamos. Cuando nosotros dejamos que nuestra propia culpa y la propia tristeza, que va más allá de la tristeza según Dios, sino la tristeza en la que nosotros nos autocastigamos por nuestros pecados en el pasado, nos estamos inclinando y sometiendo ante otros antes que a Dios. Entonces, deshacernos de dioses ajenos no solo es algo que hacían las personas que tenían estatuitas y figuras y cosas de imágenes, es algo que nosotros tenemos que hacer también, porque la idea no era solo no hacernos figuras, sino no inclinarnos ante otros dioses, no inclinarnos ante otras ideas, no arrodillarnos ante algo más. Y a veces lo hacemos cuando servimos a nuestros sentimientos de odio, y a veces lo hacemos cuando servimos a nuestros hábitos, y a veces lo hacemos cuando servimos, o más bien nos inclinamos y nos arrodillamos ante nuestros propios sentimientos de culpa y tristeza en cuanto a errores del pasado. Y no dejamos que reine el Rey, Cristo, por quien podemos limpiar todo eso. Nos inclinamos ante otro Dios. Ahora, el Elder dijo algo bien importante al final. Todos tenemos el poder para librarnos de esos dioses. Todos, absolutamente todos, tenemos dioses ajenos, a los que de vez en cuando nos inclinamos. Pero en cada uno de nosotros también está el poder. Y no solo que habite en nosotros, sino que todos tenemos el acceso a ese poder. Todos tenemos dioses ajenos, pero si acudimos al verdadero Dios, si acudimos a Cristo, si acudimos a su expiación, a su poder, podemos vencer todo lo demás.